Para el jueves 8 de febrero de 2024, continuamos nuestra lectura en la carta a los Efesios en el capítulo 5. Vamos a leer del verso 25 al verso 29. Dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En esta parte de la escritura nos habla puntualmente a los esposos y el amor que dice aquí debemos tener por nuestras esposas debe ser un amor santo, un amor sublime, un amor puro. Dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, está hablando de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Está hablando de la única forma de santificación que tenemos. Ahora, no se requieren más sacrificios, obviamente. El sacrificio de mi Señor Jesús fue perfecto, fue completo, no necesitamos más. Pero sí nos muestra que debemos nosotros como esposos hacer todo nuestro esfuerzo para que nuestra esposa sea una mujer santa. Debemos de invertir el tiempo necesario para que nuestras esposas sean la mejor versión de lo que ellas pueden ser. En estos textos nos habla de la demostración de amor de Cristo por su iglesia en el pasado, en el sacrificio, en la cruz del Calvario. También nos habla de lo que está haciendo en el presente, que es purificándola a través de su palabra. Es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, siendo purificados a través de la palabra de Dios. Aquella que estamos leyendo, aquella que estamos recibiendo, nos va lavando, nos va purificando, ¿ves? Y dice que el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hablando de lo que va a ocurrir en el futuro, cuando nos presentemos ante Él, ¿ves? Por eso debemos ser tan agradecidos con Él, por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Y aquí nos ubica a nosotros también con nuestras esposas. Es fácil quejarse de que nuestra esposa es muy cantaletosa. Es fácil quejarse de ello. Pero en vez de quejarnos, deberíamos de examinarnos para ver qué estamos haciendo mal, para que ellas no lo hagan, ¿ves? Entonces, no es solamente mirar cómo está y hablar acerca de eso. Es mirar qué está pasando en la relación y corregirlo, para poder tener nosotros una esposa como Dios quiere que la tengamos, una mujer virtuosa a nuestro lado. Es parte del trabajo que nos corresponde a nosotros. Y obviamente también le corresponde a las damas dejarse amar, dejarse cuidar, dejarse proteger. Las mujeres deben estar sujetas a su marido y parte de esa sujeción es permitirse ser femeninas. Saber que ellas necesitan protección, dejar que su esposo las proteja. Permitir que sus esposos sean los que sustentan y cuidan del hogar. Cuando el sueldo no es muy alto, entonces podría parecer que no va a alcanzar.
Y tristemente se escucha de las esposas palabras de maldición, cuando lo que debes hacer, dama, es bendecir a tu esposo. Debes estar allí para apoyarle, no criticarle, no quejarte, sino apoyarle siempre. Apoyarle primero en oración, decirle, mi amor, vamos a orar juntos. Oremos juntos por esta bendición que hemos recibido cuando se recibe el pago del sueldo. Cuando primero bendecimos a Dios, cuando primero reconocemos que la bendición viene de Dios, cuando ponemos a Dios primero, entonces Dios bendice el resto del dinero, ¿ves? Dios está allí y Dios tiene bendiciones abundantes para nosotros. No olvidemos que las palabras tienen poder. Parte de la ayuda idónea es bendecir a sus esposos, bendecir a sus esposas. Cuando no haya algo bueno que decir acerca de la pareja, guardamos silencio. Dice el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y quiero llamar tu atención al principio, a la creación, en el libro de Génesis. Cuando Dios creó a los animales, los creó de una vez en pareja, ¿ves? Pero cuando creó al hombre, formó solamente a Adán, solamente al hombre. Lo creó solo. Y me he preguntado muchas veces, ¿por qué no creó de una vez a Adán y a Eva? Y hay una posible respuesta y quiero que medites en ella. Cuando leemos en el libro de Génesis dice que Adán estaba haciendo el trabajo, pero que no se halló una ayuda idónea para él. Entonces, mi Señor y Dios le dio una esposa a Adán cuando él vio que la necesitaba, cuando era una necesidad para él, para que en el momento de que la recibiera como la respuesta a su necesidad. Y así debemos nosotros, los esposos, ver a nuestras esposas como aquella parte que nos complementa, como aquella parte que estábamos necesitando. No se trata de un trabajo hecho de una sola parte, ¿ves? Se trata de un trabajo hecho en equipo. Se trata de ayuda idónea. Termina diciendo el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como nosotros no nos aborrecemos a nosotros mismos, no habría sentido de que un hombre aborreciera a su esposa, sino que la sustenta y la cuida. Y ahí está escrito cómo el hombre es la cabeza de la mujer, cuando la sustenta y la cuida. Así que, maridos, cuando se diga que tú eres la cabeza de tu esposa, recuerda que eso te invita también a sustentarla y a cuidarla. Y no de cualquier manera, no simplemente comprar el mercado y llevarlo a la casa. No solamente estar pendiente de que nada les falte, sino como también Cristo a la iglesia. De esa manera debemos sustentar y cuidar a nuestras esposas, con ese amor incondicional con el cual nuestro Señor Jesucristo nos sustenta y nos cuida. Él nos da no solamente lo que le pedimos. Si tú analizas, Dios siempre nos bendice abundantemente conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerda que debes bendecir a tu esposa de esa manera, con mucho amor, con mucho agrado, que cuando llegues a casa, con lo del sustento, con el mercado, que llegues con una sonrisa en tus labios, sabiendo que estás cumpliendo con la voluntad de Dios y que te agrada ser la cabeza del hogar,
el que sustenta y cuida su casa. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si el Señor nos da licencia, estaremos aquí compartiendo una porción más de su bendita y eterna palabra.